fe que crece, amor que abunda. Y esto en medio de persecuciones y tribulaciones. Seguramente algunos de ustedes recordarán algo de este tema, pero quise visitar otra vez este material porque creo que es fundamental que como iglesia estemos pensando en estos dos temas, en estos dos conceptos: nuestra fe en Cristo Jesús y el amor, porque la fe es lo que nos da la entrada a nuestro Señor Jesucristo. Es la herramienta que utiliza Dios para que nosotros lleguemos al Señor. Y el amor, si ustedes recuerdan, es la característica del creyente. El Señor Jesucristo así lo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Entonces son temas fundamentales para ti y para mí como creyentes. Durante el segundo segundo viaje misionero del apóstol Pablo, él visitó, por una guía específica del Espíritu Santo, una ciudad muy importante llamada Tesalónica. Hoy en día esa ciudad existe, esa ciudad sigue siendo importante, es una ciudad muy bonita, grande. Está por ahí en un golfo, ahí en Macedonia, al norte de Grecia. Pero cuando el apóstol llegó, él recibió bastante oposición a la predicación del evangelio. Sin embargo, algunos recibieron el evangelio, tanto judíos como griegos, dice la Escritura. Y sin embargo hubo gran oposición, hubo persecución. Hicieron de hecho huir al apóstol de ese lugar. Ese es como un trasfondo de cómo llegó el evangelio a Tesalónica. Y ahorita vamos a ver un pasaje que nos da esa entrada, esa claridad de cómo llegó el evangelio, cómo es que Pablo llegó a Tesalónica. Pero lo que hoy quisiera revisar con ustedes es algunas verdades importantes que encontramos tan solo en el saludo. En el saludo que el apóstol le hace a la iglesia encontramos verdades profundas, pero también desafíos que nosotros podemos y debemos imitar. El ejemplo de los tesalonicenses es algo que nosotros podemos y debemos imitar. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, gracias, porque tú eres Dios. Gracias te damos también porque tú eres el dueño de todo, incluidos nosotros. Y siendo criaturas, siendo creación tuya, quisiste venir a esta tierra a morar entre nosotros como uno de nosotros, siendo Dios, siendo el soberano. Y eso lo escuchamos muy seguido, lo leemos, pero seguramente no alcanzamos a dimensionar la trascendencia de eso que hiciste, Señor, de despojarte a ti mismo, de hacerte como nosotros, de carne, de hueso, de sangre, y nacer como cualquiera de nosotros, vulnerable como un bebé que no puede hacer nada por sí mismo y sin embargo siendo el Rey del universo. No queremos, Señor, te rogamos que no permitas que ninguno de nosotros olvide eso, que nunca demos por sentado que es algo de información, sino que entendamos y atesoremos esto como la gran verdad del plan maravilloso que tú tienes para venir a rescatarnos. Porque el Señor Jesucristo decidió venir a morir por cada uno de nosotros, por pura gracia. Y lo que se demanda de nosotros es fe, creer que tú eres Dios hecho carne,
que moriste en la cruz para librarnos de la ira venidera, de la ira de Dios, que moriste en la cruz para pagar por nuestros pecados. El lugar que nosotros merecíamos era esa cruz, pero sería insuficiente porque no alcanzaríamos a pagar nada, seguiríamos condenados, porque manchamos tu santidad con nuestro pecado, Señor. Pero gracias te damos porque no solo moriste en la cruz por nuestro pecado, sino que resucitaste con poder para nuestra justificación, para asegurarnos la vida eterna, lo que hoy nos hace gozar de eso sabiendo que es verdad, Señor. Alegrarnos en tu palabra, en tu verdad. Bendito sea tu nombre. Te rogamos que hoy permitas que nosotros podamos ver qué tan importante es que nuestra fe esté fundamentada en ti y que crezca esa fe. Y también que el amor de unos para con los otros abunde, así como en la iglesia de Tesalónica. Que despertemos nosotros aquí en nuestra iglesia con la claridad de saber que el amor no es solamente un sentimiento hermoso, sino que también incluye e implica el procurar el bienestar de otro, el animar a otro, apoyarlo, hacer compañía. Señor, háblanos a través de tu palabra, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos ahí el saludo, como les decía, del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Esta es la segunda carta. Él escribió 2 cartas a esta iglesia. Y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Qué testimonio, ¿no? En el puro saludo ya Pablo nos presenta una iglesia realmente basada en el Señor. Y lo dice, notemos ahí que dice la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La iglesia existe en Dios. Es en Dios, es por Dios y es para Dios. No es una organización humana. De hecho, si no estuviera en Dios, nosotros, incluidos los tesalonicenses, seríamos cualquier cosa. Un club social, seríamos una cofradía, seríamos un grupo, una asociación civil, seríamos todo menos la iglesia de Dios. Eso es de resaltar y el apóstol es muy preciso en cómo lo describe. La palabra iglesia sabemos que significa llamar fuera, es una asamblea o una congregación, es decir, un grupo de gentes llamados fuera. Y la pregunta clave y lo que da sustento a la precisión del apóstol es: ¿llamada por quién? ¿Llamada por quién es esa asamblea? Pues llamada por Dios, no por un líder religioso, no por alguien muy carismático, no por alguien que tenga mucha influencia. Hoy en día los influencers, ¿verdad?, están de moda.
No, esos serían grupos de diferente índole. Pero la iglesia de Dios es una asamblea llamada por Dios, llamada fuera, llamada aparte para su servicio, para su gloria. Cristo Jesús no solamente hizo un llamado como hacer una simple invitación. Él pagó por su iglesia. Él se entregó en la cruz para pagar por su iglesia. Se entregó hasta la muerte. La cuida, la sustenta, le pertenece, la iglesia le pertenece a Dios. Y esto a veces se nos hace un poquito nebuloso en nuestra mente y creemos, yo estoy en la iglesia y me da flojera ir a la iglesia, o no quiero ir a la iglesia, o quiero ir a la iglesia, como si fuera un simple ritual de asistir a un lugar. Pero no es así, hermanos. La iglesia es un grupo de personas alrededor del mundo que Dios ha llamado y por los cuales Dios murió en la cruz. Y en cada lugar, en cada ciudad, así como en Tesalónica o aquí en Chihuahua, hay iglesias locales que son parte de esa iglesia universal de todos los tiempos. Cuando entonces vemos aquí que la iglesia de los tesalonicenses es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, es algo importante que tengamos en cuenta. Porque nuestra iglesia, el Cordero, también es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No es una iglesia fundamentada en el liderazgo de un pastor o de un grupo de pastores o un grupo de líderes. No es una iglesia sustentada por una teología X o Y. Es una iglesia sustentada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y eso cambia toda nuestra perspectiva. Debería cambiar toda nuestra perspectiva. Ahora notemos cómo el apóstol, después de decir este saludo inicial, presenta el motivo por el cual escribió la carta. Ahí está. Versículo 3 y 4 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí tenemos los rasgos distintivos de esta iglesia: una fe creciente, un amor abundante y la paciencia con que ellos enfrentaban tribulaciones y persecuciones. Con ese amor, con esa fe, con esa paciencia, ellos podían hacer frente a persecuciones y tribulaciones. Y es interesante ver esto porque cuando vienen las persecuciones o las tribulaciones, como que más bien dan ganas de salir corriendo, ¿no? De esconderse, de buscar ayuda a nivel de los amigos. Pero estos hermanos, a pesar de estar en medio de persecuciones y tribulaciones, o quizá precisamente por eso, su fe iba creciendo. Como algunos de ustedes, ¿alguien de aquí es ingeniero de algún tipo? Hay algunos ingenieros. Yo sé que ustedes, como yo, cuando vemos esto nos lo queremos imaginar en una gráfica, ¿no? Una fe creciente y trazamos los ejes, ¿verdad? Las ordenadas, las abscisas, y decimos una fe creciente y va con una línea a 45 grados hacia el lado derecho de la gráfica, ¿no? Y así es esto, ¿no? Una fe creciente. Sin duda no era una línea recta, había problemas,
Pero es interesante que en medio de tribulaciones y persecuciones, lo que dice Pablo de ellos es: ustedes tienen una fe creciente en ese ambiente hostil. Y no solo eso, dice, y también su amor abunda. Y eso todavía, pues se me acabó a mí la gráfica cuando estaba pensando en esto. Porque dije, bueno, puedo trazar una fe creciente, pero ¿cómo trazamos un amor abundante? Pues se está derramando y se sale del plano cartesiano, ¿no? Se sale de la gráfica, se sale del cuadrante, porque es un amor abundante. Dice, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿De quién era el amor? No solo de los líderes, no solo de los ancianos, no solo de un grupo de la iglesia, no solo de los varones, no solo de las mujeres. ¿Era de quién? De todos y cada uno de ustedes. Y hermanos, si tú eres parte de esta iglesia, tú y yo tenemos parte de responsabilidad en esto. Y la pregunta para ti y para mí es: ¿cómo está nuestro amor para con los demás? Y empecemos hablando de nuestra iglesia, ¿no? Porque dice el amor de todos y cada uno. ¿Cuántos somos ahorita aquí? ¿Sabes el dato, Paco? Somos 127. El amor de todos esos 127 y cada uno de esos 127 abunda para con los demás. Si nos ponemos a pensar de esa manera, hermanos, imaginémonos la responsabilidad que tenemos de manifestar ese amor para con los demás. Y no un amor en pequeña escala. Dice abunda ese amor. Es una buena pregunta para ti y para mí. ¿Cómo estoy yo manifestando amor para con, digamos, los otros 120 y tantas personas, si fuéramos todos aquí? Y si esa pregunta te la haces tú, y si tú y yo respondemos esa pregunta de manera intencional, diciendo: a partir de hoy yo voy a hacer esto, esto y esto para manifestar amor abundantemente a mis hermanos, ¿cómo sería la vida de nuestra iglesia? ¿Cómo sería la vida de nuestra iglesia si procuráramos intencionalmente que nuestro amor, que mi amor abunde en beneficio del resto, y así recíprocamente? Imagínense cómo sería la vida de esta iglesia. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que no exista o que no haya amor entre nosotros. Por supuesto, y hay muestras, hay evidencias. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que el amor de los tesalonicenses era abundante. No era nada más un favor hecho ocasionalmente en algún momento de necesidad. No, era amor abundante. Amor abundante. Y a pesar de las persecuciones, como les decía, a pesar de las tribulaciones, y seguramente por causa de ello, estos hermanos estaban respondiendo de esta manera. En lugar de reaccionar temerosos, ocultándose cada uno en su casa para no ser visto, para no ser objeto de persecución, todo lo contrario estaba ocurriendo. Como había persecución, como había tribulación, ellos estaban dispuestos a mostrar amor para los hermanos, y de manera abundante. Estas persecuciones y tribulaciones seguramente dejaron al descubierto muchas necesidades. Cuando hablamos de persecución, ¿qué implica eso? Implica que tienes que huir de tu casa, tienes que huir de tu ciudad, tienes que dejar tus posesiones, tienes que dejar tu habitación, tu vestido, donde comes, salir, huir y quedar a la deriva.
Seguramente ese era uno de los escenarios de estas persecuciones. Pero en una persecución y en una tribulación había algo más que eso. También había asesinatos, porque había gente que moría por su testimonio en Cristo. La persecución no solamente era irme de esta ciudad a otra, también implicaba pagar con la vida. También había tortura, también había situaciones que no nos imaginamos hoy, porque gracias a Dios estamos en una ciudad y en una época de mucha paz, de mucha comodidad. Pero en ese tiempo y hoy en día en otros lugares del mundo, este tipo de persecuciones y tribulaciones siguen vigentes. Y lo que nos enseñan estos hermanos es de que su fe crecía, su fe en el Señor crecía. No daban un paso atrás. Ellos sabían por qué estaban padeciendo y su fe en el Señor aumentaba. Una fe creciente, dice Pablo. Y cuando veían la necesidad en otros hermanos que habían perdido sus casas, o quizá que habían encarcelado a algunos de ellos, o quizá que les habían matado al padre de familia, o a un hijo, o a un hermano, con toda esa necesidad, el amor de los demás se puso en marcha de manera abundante. Ninguno de esos hermanos estaba sin apoyo, sin ayuda, porque el amor del resto de la congregación era abundante. Y aquí lo dice claramente, el amor de todos y cada uno de ustedes es abundante. Cuando vemos necesidades, hermanos, cuando vemos hermanos padecer necesidad, nuestro corazón debiera estar dispuesto a mostrar amor abundante. Ese es el campo de acción para ejercer el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y sin duda en nuestra congregación hay necesidad, en una época más que otra, pero siempre habrá oportunidad. Y no tenemos que esperar a la persecución que seguramente puede llegar. No necesitamos esperar a esa persecución para mostrar el amor. Yo creo que un buen plan sería empezar a ejercitar el amor hoy. A partir de hoy, en donde tenemos salud, en donde tenemos paz, en donde tenemos libertad de expresión, de tránsito, y podemos ir y venir conforme a nuestra agenda. Hoy podemos, quizá hoy debemos hacer un plan personal. ¿Cómo voy a mostrar amor? ¿Cómo voy a demostrar el amor de Dios a favor de mis hermanos? ¿Qué acciones puedo yo decidir poner en práctica para que el amor mío por mis hermanos sea evidente, no para lucimiento, sino para que sea útil, que sea un amor abundante, así como estos hermanos lo tenían? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos imitar esto? Aquí nadie se queda fuera de la ecuación. Todos y cada uno tenían ese amor abundante. No era un grupo, no eran los diáconos o los ujieres o los maestros de escuela dominical que no, eran todos y cada uno. Todos y cada uno. Y ahí entramos tú y yo. Entonces la pregunta, el reto, el desafío para ti y para mí es: ¿cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer? Primero, para que mi fe sea una fe que crece. ¿Y qué pasos debo de seguir para que el amor que Dios derramó en mi corazón sea abundante en favor de mis hermanos? Son preguntas importantes y son preguntas que cada uno de nosotros debe responder. Seguramente tú y yo sabemos hoy cómo es tu amor, hermano, para los hermanos de la iglesia.
intercedes en oración por algunos, oras por ellos, visitas a alguno que esté enfermo, te interesas por sus problemas, ayudas con algo de tu tiempo, ayudas con algo de tus recursos económicos, ayudas con simplemente acompañar al hermano que está padeciendo, que tiene alguna inquietud, alguna duda, alguna angustia. Hay muchas formas en que podemos manifestar amor. Es decir, la procuración del bienestar de otro. No nada más en el aspecto emocional, sino la acción premeditada para buscar el bienestar de otro. Es lo que dijo el Señor Jesucristo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor ya nos puso la muestra, Él ya mostró el camino. Por supuesto que no está esperando que nos vayamos a una cruz, pero en el día a día, hermanos, hay un montón de oportunidades en donde nosotros podemos y debemos buscar maneras de mostrar el amor que Dios tiene, el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Lo que ocurría entonces en Tesalónica era algo muy evidente. La persecución, la tribulación estaba al día. Todos los días se oían noticias de esa persecución, de gente enemiga. Dice versículos más adelante que no vamos a tratar hoy, pero lo dice del versículo 6 al 8. ¿Quién generaba, quién infligía esta persecución? Dice ahí: los que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para ellos Dios tiene un tratamiento especial. No será parte de esta predicación, pero de ahí venía la persecución que ellos padecían, de gente que no conoce a Dios, de gente que no obedece el evangelio. Es decir, no eran tribulaciones o persecuciones generadas por la naturaleza, era generado por gente enemiga de Dios, enemiga de la verdad de Dios. Y a pesar de eso, la fe creciente y el amor abundante era muy evidente. Y dice Pablo en el versículo 4, tanto, es decir, a tal grado, tanto que nosotros mismos, dice él, Timoteo y Silvano, ¿qué hacían ellos? Iban a otras iglesias, hermanos, iban y visitaban otras iglesias en otras ciudades y presumían la fe y el amor de los tesalonicenses. Los ponían como ejemplo. Llegaban, por decir, me imagino, a Corinto y decían: ¿saben qué? Venimos de allá de Tesalónica, hermanos. Vieran cómo están los hermanos allá. Tienen una fe que crece día a día. Desde la última carta que les escribí, desde el último viaje que tuve, hoy su fe es mayor. Y no solo eso, espérense, siéntense, porque tengo mucho que platicarles. El amor de todos, pero de veras todos de la congregación en Tesalónica, abunda para con los demás. Es lo que dice Pablo. Dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Eso de que nos gloriamos, eso es esto lo que les estoy diciendo. Iban y presumían a los hermanos, los ponían como ejemplo, los exaltaban ante las demás congregaciones, diciéndoles: miren, hermanos, ese es el estándar de la vida cristiana. Una vida sustentada en la fe de Cristo Jesús, que muestra el amor de manera abundante para con los demás. Si tuviéramos esos dos ingredientes en nuestra mira como nuestro objetivo, y le pidiéramos a Dios que Él, porque viene todo de Él, que Él hiciera crecer nuestra fe, que Él aumentara nuestra fe como alguien se lo pidió, y que Él despierte y trabaje en nuestro corazón para mostrar amor abundante a los hermanos, el Señor va a responder. ¿Qué plan vas a hacer, hermano? ¿Qué piensas hacer a partir de hoy para que tu amor sea abundante
para con los hermanos de la iglesia. Las persecuciones, las tribulaciones, los padecimientos, las pruebas, los encarcelamientos, los maltratos, las pérdidas, eran el pan de cada día de los tesalonicenses. Y sin embargo ellos eran una iglesia gozosa, porque su fe estaba creciendo y su amor era abundante. Y a nosotros, aquí en Chihuahua, si así lo quisiera Dios, pudiera llegar esos tiempos. Segunda Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Alguien quiere aquí vivir piadosamente en Cristo Jesús? Bueno, pues para nosotros, los que decimos amén, puede que un día Dios lo permita. Y por supuesto que le pedimos siempre: no nos dejes caer en tentación, no nos metas en tentación, líbranos del mal, por supuesto. Pero si un día Dios decide que aquí se desate persecución contra los cristianos, la pregunta es: ¿cómo vamos a responder, hermanos? Tenemos el ejemplo de los tesalonicenses. Su fe crecía y su amor abundaba. Como les dije al principio, no esperemos a esos tiempos. No esperemos a que llegue la persecución a Chihuahua. Hoy podemos iniciar pidiéndole a Dios que aumente nuestra fe, haciendo lo que tengamos que hacer para que nuestra fe crezca. Hoy podemos iniciar pidiéndole a Dios que active nuestro corazón, nuestras decisiones, para poder mostrar un amor abundante al resto de nuestros hermanos. No necesitamos que llegue la persecución. Puede llegar, Dios lo puede hacer, Dios lo puede permitir. Pero aquí tenemos un buen ejemplo. ¿De dónde entonces venía esta fe y este amor? ¿Qué pasaba por la cabeza de los tesalonicenses para haber dado ese tipo de respuesta, de una fe creciente y un amor abundante? Creo que la respuesta la tenemos aquí en el libro de Hechos, justo cuando Pablo llega y predica. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Es la iglesia, es la ciudad donde estamos hablando, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Noten bien lo que sigue: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces Pablo predicaba la obra de Cristo y predicaba la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo y qué está haciendo Cristo? Y les declaraba y les exponía y usaba las Escrituras, y estuvo ahí semanas enseñando a los tesalonicenses. ¿Cuál fue el resultado? Dice ahí el texto: y algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, desde el inicio, la iglesia padeció persecución, pero hubo iglesia, hubo gente que creyó, tanto de los judíos como de los griegos. Entonces, podemos ver la razón por la cual ellos tenían una fe, porque su fe estaba sustentada en la persona correcta. Porque Pablo les enseñó: yo les voy a hablar del Cristo de Dios, y tienen que saber que el Cristo de Dios va a padecer. Y tienen que saber algo muy importante:
ese Cristo del que les estoy hablando, ese Cristo que ustedes han leído todos los sábados en el día de reposo, es Jesús. Es el Jesús que yo les estoy predicando. Él conectó lo que ellos sabían sobre el Cristo, que está en griego la palabra, y el Mesías, que era la palabra que ellos usaban en hebreo, pero es el mismo significado. El Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Ese Mesías es el Cristo que yo les anuncio. Y ese Cristo que yo les anuncio es Jesús, el que padeció en una cruz por ustedes. Y algunos creyeron, de esos judíos, algunos creyeron. Y dice que de los griegos muchos también creyeron. Pero hubo siempre, como siempre hay gente que no va a creer. Y todos ellos que no creían iniciaron la persecución. Hermanos, yo creo que el mensaje podemos terminarlo volviendo al inicio. ¿Cómo vamos a responder nosotros ante una situación como esta? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está tu fe en lo individual? ¿Está creciendo? ¿Está estancada? O quizá tú no tienes fe. Quizá estás aquí y no tienes fe. Estás aquí porque alguien te trae. A lo mejor te traen tus papás, o tu esposa. O a lo mejor vienes porque tus hijos están muy a gusto en alguna actividad. ¿Cómo está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En dónde está tu fe? Lo que Dios quisiera de cada uno de nosotros es de que tuviéramos una fe creciente. Una fe en el Señor Jesucristo que va creciendo. Lo que Dios quisiera de nosotros es de que nuestro amor de todos y cada uno de nosotros por los demás fuera abundante, no a cuentagotas, no en pedacitos, no cuando se ofrezca, no si me piden algo, no, un amor que abunda para beneficio de los hermanos en la fe. Vamos a terminar con algunas breves reflexiones. Los tesalonicenses eran, y es importante remarcarlo, una iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque desde que oyeron el Evangelio, los tesalonicenses creyeron en la persona correcta, en Jesús, presentado por Pablo como el Cristo de Dios, el Salvador prometido, que padeció hasta la muerte para pagar por nuestro rescate y librarnos de la ira de Dios. Es lo que Pablo predicó. Es necesario que el Cristo padezca. Y este Cristo es al Jesús que yo les anuncio, decía Pablo. Y a muchos les hizo clic, como dicen ahora, ¿no? Entendieron y creyeron. Ellos creían en la persona correcta. Ahí nació su fe, en la persona correcta. Todo parte de este punto, el número 2 que tenemos ahí. Una fe genuina en Cristo Jesús. No una fe en una religión. No una fe en personas como nosotros. Es una fe en la persona correcta. Una fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, sabiendo que solo Él, nadie más, solo Él padeció entregando su vida hasta morir en aquella cruz por nuestro pecado, sabiendo que Él resucitó con poder para nuestra justificación, porque Él es el ungido, el Mesías, el Cristo de Dios, que vive por el poder de una vida indestructible. Ese Jesús que intercede por nosotros, que nos santifica, ese Jesús que viene otra vez, hermano. Ese Jesús, ese Dios hecho carne, viene otra vez al mundo. Y a veces lo dejamos por ahí como, pues no sé dónde. Iba a decir en el archivero, pero pues
no sé, ahí se dejan los libros, no sé dónde dejamos esta noticia tan tremenda que está por cumplirse. Y no estoy diciendo que se va a cumplir mañana o pasado, es un evento a futuro, no sabemos, nadie sabe cuándo, pero es cierto, es ciertísimo que viene otra vez, porque Él lo dice, Él ha establecido que así será, Él viene otra vez. Ese es Jesús a quien Pablo anunciaba, en quien nosotros creemos, en quien nosotros tenemos nuestra fe, y por lo tanto nuestra fe puede crecer y nuestro amor puede abundar. Y finalmente el Señor cumple y cumplirá todo lo que ha prometido por una sencilla razón, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Él no es hombre para que mienta, Él no es hombre para que se arrepienta. Él prometió y lo va a hacer. Un día viene. Hermano, ¿dónde está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Tu fe tiene que estar en Cristo Jesús. Es el único lugar correcto para poner nuestra fe. Y la pregunta ahora es, ¿cómo está? ¿Está creciendo? ¿Está estancada? ¿O está débil? ¿O está enferma? Quizá estás oyendo, como nos explicaba Isaac en la mañana, doctrinas erróneas, doctrinas falsas, que hoy en día abundan y superabundan en las redes sociales, en el internet. Hermano, necesitamos sacudirnos a nosotros mismos para ver dónde está mi fe y si mi fe está creciendo o no. Y tengo estas preguntas entonces para terminar. ¿Está tu fe puesta en Cristo Jesús? Y si pregunto un poquito entre preguntas, ¿alguien aquí todavía no está seguro de que su fe está en Cristo Jesús? ¿Alguien aquí tiene duda? ¿Alguien aquí no ha creído? Y quisiera hoy pedirle perdón al Señor por su pecado, y el Señor tiene misericordia de usted. ¿Habrá alguien que quiere acercarse a Dios para alcanzar salvación? ¿Habrá alguien hoy aquí con esa necesidad, con esa incertidumbre en el corazón de no haber puesto realmente tu fe en Cristo Jesús? Si estás aquí hoy con esa duda, no quisiera que salieras de aquí con la misma duda. Acércate a cualquiera de nosotros y pregunta, ¿cómo puedo hacer para que mi fe esté puesta en el Señor Jesucristo? ¿Está pues tu fe puesta en Cristo Jesús? ¿Y qué harás para que tu fe crezca? ¿Qué vas a hacer, hermano? Tienes que tener un plan, tienes que tener un propósito. Yo quiero que mi fe crezca así como creció con los hermanos de Tesalónica. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Y finalmente, ¿qué acciones piensas tomar para que tu amor hacia los demás sea abundante? ¿Qué les parecen las preguntas? Son preguntas simples, son preguntas a la vez profundas, porque nos desafían, nos piden ir a tomar acción, y de eso se trata, hermanos. De que podamos decirle al Señor, yo quiero, Señor, yo quiero que mi fe crezca, te ruego que aumentes mi fe. Yo quiero, Señor, yo quiero mostrar tu amor de manera abundante a los hermanos, porque finalmente el amor es de Dios y Él derramó su amor en nuestro corazón. Ese es el amor que podemos nosotros dispensar a otros. Pero ¿qué plan voy a hacer? ¿Qué actitud voy a tomar para que sea abundante para con mis hermanos? Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos pone claramente el ejemplo de cómo, a pesar de la situación o la circunstancia más terrible, como persecuciones, tribulaciones, problemas terribles, aquella persona que realmente ha puesto su fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es capaz de crecer en la fe. Es capaz de mostrar una fe creciente y es capaz
demostrar amor abundante para con los demás. Y sabemos que eso solo es posible porque el Dios vivo y verdadero mora en cada persona que por gracia, por medio de la fe, ha sido hecho salvo. Porque Cristo Jesús pagó a precio de sangre, cargó nuestros pecados en la cruz, los clavó en la cruz, desechó, eliminó el acta de decretos que nos era contraria, y ya no hay condenación para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Por el contrario, hay paz, porque hemos sido justificados por Cristo. Tenemos paz para con Dios. Tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Por eso te rogamos, Señor, que esta congregación, no para vanagloria nuestra, sino para la honra y la exaltación de tu nombre, podamos decidir todos y cada uno con diligencia buscarte para que nuestra fe en ti crezca y para que el amor que tú has derramado en nuestro corazón abunde de manera evidente para con los demás. Te lo rogamos en Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.